El pasado 2 de julio, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones declaró la nulidad de las resoluciones que emitiera este organismo en 2015, cuando otorgó las frecuencias temporales de los canales de televisión RTS y Televicentro en Guayaquil y Quito. ¿Qué estaba mal en esas resoluciones? Se lo preguntamos al abogado Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones. Buenos días. Buenos días, Lenin. Un saludo a toda la audiencia de Coavisa. Bueno, efectivamente, en el 2015 se expidieron estas resoluciones que otorgaban una frecuencia temporal, como su nombre lo indica, temporalmente, a estas dos compañías, a Tele4 de Guayaquil y a Televicentro, a Ortel, que es la compañía que está detrás de Televicentro. Y claro, utilizando la potestad de revisión que tiene la autoridad ante varias denuncias que se han presentado, el Arcotel procedió a revisar todo ese procedimiento y a declararlo nulo. En aquel entonces, en el 2015, se otorgaron estas frecuencias temporales basados en una resolución que permitía dar este tipo de concesiones para pruebas tecnológicas en general. Sin embargo, se desconoció una norma superior que estaba contenida en el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, el artículo 84, que establecía una sola causal y una sola posibilidad para dar estas frecuencias temporales, que era para la transición, las pruebas de transición de la televisión analógica a la televisión digital. Ahora, la última resolución de Arcotel señala que, en razón de la presente declaratoria de nulidad de las resoluciones de uso temporal de frecuencias, dichas autorizaciones quedan sin efecto y, en consecuencia, se deben revertir las mismas de manera inmediata a favor del Estado ecuatoriano. Pero esos canales continúan transmitiendo su programación normal por esas frecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? Entiendo yo, Lenin, que dentro del debido proceso, una vez que se les notifica con la declaratoria de nulidad de esas resoluciones que les otorgaban las frecuencias temporales, ellos tendrán pues su plazo para presentar, entiendo que vence hoy día, el plazo para presentar cualquier alegación, cualquier impugnación al acto administrativo que declara nulo. Y entiendo yo que eso será lo que está esperando el Arcotel. Si es que eso no se produce, pues tendrán que volverla exigible inmediatamente, porque esta nulidad lo que causa jurídicamente es que retrotrae las cosas a su estado anterior a la resolución declarada nula. Por lo tanto, en el 2015 esas frecuencias estaban en manos del Estado y así tiene que volver a ser a partir de esta declaratoria del Arcotel. Ahora, si esos canales han anunciado que apelarán la resolución, ¿qué podría ocurrir allí cuando las pruebas son tan claras y tan contundentes? Bueno, independientemente, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, al COA, independientemente de que pase esto a vía judicial, al contencioso administrativo, la resolución de Arcotel no tiene efecto suspensivo, es decir, tiene que ejecutarse y aplicarse más allá de que ellos puedan continuar una disputa en el ámbito judicial. Pero aquí no puede ni debe terminar esto. ¿Qué debe ocurrir con los funcionarios que entregaron esas frecuencias, los permisos correspondientes, inobservando las disposiciones legales? Bueno, más allá de esta resolución, yo creo que lo que nos indica esta decisión que ha tomado el regulador de telecomunicaciones es que está encauzándose nuevamente en lo que debe ser un órgano técnico de las telecomunicaciones que lamentablemente había estado totalmente politizado, manejado bajo intereses creados, y eso pues se evidenció en los últimos años cuando vimos tantos cambios de funcionarios, de directores ejecutivos en el Arcotel. Yo creo que ahora, con decisiones como esta y otras más recientes, como el haber, por ejemplo, clarificado el tema del transporte internacional terrestre de Internet, creo que va reorientándose y reencuadrándose en lo que debe ser un regulador, un órgano apolítico, técnico, que vigila además un sector tan estratégico como las telecomunicaciones y la información en el Ecuador, que es pues la base de mucho. En ese contexto, yo creo que ahora lo que corresponde es que esta autoridad ejerza su resolución y pueda empezar a poner orden, y la Contraloría General del Estado tendrá que revisar cuáles fueron los funcionarios que intervinieron en este procedimiento irregular que ha sido declarado nulo, porque estamos hablando, Lenin, de un recurso natural del Estado que nos pertenece a todos los ecuatorianos y que, más allá de que se verifique que sea pagado, se hizo un uso irregular de un recurso natural, y eso tiene que ser investigado por la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades. ¿Caben otro tipo de sanciones, multas a quienes mal utilizaron este recurso del Estado?
Evidentemente. Ahora, el administrado, en este caso Ortel, Tele4, tendrán que, digamos, argumentar que el Estado les concedió y que ellos hicieron los pagos correspondientes al uso de la frecuencia. Aquí el tema es la responsabilidad de los funcionarios y autoridades que permitieron que se dé paso a esta concesión temporal irregular y que ha sido declarada nula en estos días. Usted ha señalado, se retrotrae estas resoluciones ilegales, irregulares, y se vuelve al estado original de las cosas, donde estas frecuencias le pertenecen al Estado. ¿Y qué debe hacer el Estado con ellas? ¿Un nuevo concurso quizás para resignarlas? Bueno, de hecho, luego de que se declaró nulo el concurso, aquel de ingrata recordación, el concurso de frecuencias de 1.472 frecuencias que también fue declarado nulo, el Arcotel está nuevamente iniciando un proceso más ordenado, asumiendo las observaciones que hizo Contraloría para sacar a concurso las frecuencias, en primera instancia las frecuencias disponibles. Luego habrá que ver pues otras frecuencias que están ya, que no han sido renovadas y que serán pues proceso de otro concurso. Pero en todo caso se está haciendo escalonadamente. Entiendo yo que ha salido dos concursos ya están en marcha y esperemos pues que ese sea también otro ámbito en donde se ponga orden, porque como recordarás, Lenin, en el anterior gobierno se produjo esta nueva feria de frecuencias con este concurso que también fue declarado nulo y que pues es parte fundamental de del reordenamiento del sector de las telecomunicaciones. Y allí podría, en este eventual nuevo concurso, podría participar nuevamente el empresario centroamericano Ángel González. Se lo pregunto porque según Fundamedios él ya posee 3 canales de televisión, 11 radios, un diario. ¿Eso no es concentración? Bueno, la concentración tiene que ser determinada, pero hay evidencias, como que tú bien señalas, que podrían configurar ese escenario. Ahora, lo importante es que hay también un informe de Contraloría con responsabilidades penales alrededor de ese concurso que fue declarado nulo y que la Fiscalía, no conocemos exactamente cuál es el avance de la investigación. En julio del año pasado se notificó, incluso es un informe trayendo a coyuntura que involucra al actual alcalde de Quito, ¿no? Entonces se produjeron una serie de anomalías en aquel concurso declarado nulo, que habrá que ver cuáles son los resultados de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. En ese informe con responsabilidad penal se establecía que el grupo del empresario González había armado un conglomerado societario de empresas relacionadas que estaban postulando para varias frecuencias. Ahora, hay que distinguir, eso era una pretensión para obtener más frecuencias. Se declaró nulo ese proceso. Lo que ha sucedido esta semana es la declaratoria de nulidad de una resolución que le otorgó ya frecuencias de manera temporal. Son dos cosas distintas que involucran al mismo personaje. Pero ¿no se supone además que un extranjero no puede tener medios de comunicación en el Ecuador? Bueno, fue parte de esta regulación y legislación a la carta que hizo el anterior gobierno para favorecer ciertos intereses. Efectivamente, nuestra legislación siempre históricamente había prohibido la propiedad de medios de comunicación locales a empresas o naturales extranjeros. Sin embargo, vía reglamento se generó estas excepciones en caso de que los capitales pertenezcan a países con los que el Ecuador tenga relaciones comerciales. Es decir, se hizo una modificación a la medida. Claro, pero un reglamento no modifica una ley, ¿no? A lo sumo puede pretenderlo, pero carece de eficacia. Así es efectivamente, y la ley, como digo, establecía y contenía esta prohibición, esta limitación, que entre otras anomalías que se han identificado a lo largo de los años, se obviaron para permitir que suceda lo que ha sucedido. Ahora, Juan Carlos, a propósito de concentración de medios, ¿qué cree usted que espera el gobierno para vender los canales incautados? Bueno, y yo creo que ahí hay un tema más profundo, ¿no? Porque uno de los hallazgos de este nuevo gobierno fue descubrir los malos manejos y el descalabro en el que se encontraban esos canales incautados. Tenemos empleados que no han podido cobrar sus remuneraciones, es decir, hay un drama no solamente económico financiero, sino un drama social alrededor de esos canales. Entiendo yo que este momento no es oportuno para sacar la venta porque seguramente su cotización va a ser muy baja. Yo entiendo que en este contexto de ordenar el sector
en el que creo que se hayan empeñado el nuevo ministro Michelena y las autoridades, Ricardo Freire, en el Arcotel, creo yo que irán pues evacuando todas estas anomalías, estas situaciones complicadas en las que quedó el sector de las telecomunicaciones después del anterior gobierno. Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rey.